Un compañero nos pregunta si el Partido de los Trabajadores es trotskista, ¿qué es el trotskismo? Nos parece que, bueno, es difícil en 5 minutos, es todo un desafío poder explicar esto. Para empezar con una anécdota sobre lo que es el trotskismo, puedo recordar que en el año 84, la primera vez que participamos en una elección, un militante del PT estaba discutiendo con un militante del Frente Amplio sobre la política, el Frente Amplio, etcétera. Y cuando el militante del Frente Amplio se sintió un poco acorralado, dijo: bueno, lo que pasa es que ustedes son trotskistas. Y el militante del PT le dijo: más trotskista serás vos que firmaste el pacto del Club Naval. Es decir, el propio militante del PT en ese momento, una persona joven, entendía que el trotskismo era un insulto, era algo con el cual había que atacar al otro. Quiere decir que el trotskismo ha sido víctima de toda una campaña de desprestigio, de calumnias, bueno, porque fue una calumnia organizada sistemáticamente y una falsificación organizada sistemáticamente por un régimen político que era el stalinismo. Entonces, bueno, ¿qué es el trotskismo? El trotskismo es la continuidad del marxismo y del leninismo. Es decir, Trotsky se llamaba a sí mismo bolchevique-leninista, no consideraba que tenía otra idea nueva que aportar a la lucha de la clase obrera, más allá de que había situaciones nuevas a analizar, pero con el mismo método marxista, el mismo método de análisis. Y por lo tanto, Trotsky lo que colocó, bueno, era por supuesto una de las figuras principales junto con Lenin en la Revolución Rusa, el que organizó la toma del poder en octubre de 1917, el Ejército Rojo que enfrentó a la invasión de 14 países que hicieron una guerra no solo civil, sino una guerra internacional contra la Revolución Rusa, y el que denunció los privilegios de la burocracia, que usurpaba el poder político de la clase obrera y que dominaba en la Unión Soviética en función de sus propios intereses. Una burocracia que ya no quería seguir llevando adelante un proceso de revoluciones a nivel internacional, estaba satisfecha y quería en esa medida encerrarse en la frontera de la Unión Soviética con sus propios privilegios. Ahí surgió incluso una teoría de que era posible llegar al socialismo pleno en un solo país. Bueno, Trotsky colocó justamente una idea opuesta, de que ese régimen era inviable, de que ese régimen era no solo un régimen de opresión, de privilegios, sino también que era inviable y que eso iba a caer, o por una revolución obrera, una revolución donde los obreros volvieran a tomar el poder político, o por una restauración capitalista. Es decir, no era un régimen que pudiera ser eterno. Bueno, la experiencia ha demostrado de que el stalinismo llevó al proceso de restauración capitalista, y de que hoy en la superficie de Rusia, de Europa del Este, de China, están las multinacionales instaladas explotando a los obreros que antes no podían explotar, porque habían sido separados del mercado mundial por los procesos de las revoluciones. Entonces, bueno, esto es un tema que obviamente invitamos a estudiarlo. El trotskismo fue muy perseguido, repito, si ustedes van a internet van a ver las fotos donde Trotsky era borrado de la historia. Es decir, había fotos donde estaba junto con Lenin y después desaparecía, se lo tachaba para que no lo vieran los obreros. Trotsky fue asesinado en México por un agente de Stalin. Era odiado tanto por los capitalistas como por el stalinismo. Por eso Trotsky, por ejemplo, no tenía ingreso en ningún país. Solo en México, donde vivían las tradiciones de la Revolución Mexicana, de Zapata, de Pancho Villa, etc., solo en ese México se les dio asilo a Trotsky. Y, bueno, allí Trotsky fue asesinado propiamente en México, en ese gobierno de Lázaro Cárdenas, que lo recibió, que fue nada menos que el presidente que expropió el petróleo a las multinacionales y que fue muy atacado por eso. Era un gobierno nacionalista mexicano. Bueno, esto es un pantallazo sobre lo que es el trotskismo. Obviamente invitamos a leer sobre Trotsky, sobre el trotskismo, pero el planteamiento del Partido de los Trabajadores se dirige en particular a aquellos compañeros de la izquierda que han visto que los que se decían ellos representantes de la Unión Soviética y de esto y de lo otro, hoy están integrados al capitalismo. Del mismo modo que en aquellos países se dio un proceso de restauración capitalista, los que representaban al aparato burocrático de la Unión Soviética se integraron al Estado capitalista, se convirtieron en partidos burgueses y hoy explotan a los trabajadores. Tenemos ministros del Partido Comunista aplicando servicios esenciales contra las huelgas. Entonces hay que llamar a una reflexión sobre todo esto. El trotskismo fue calumniado, el trotskismo fue objeto de una falsificación histórica. Está claro ahora que es la expresión de una continuidad de las ideas revolucionarias de Marx y de Lenin.